Capítulo 7. Como la vez anterior, la puerta se entreabrió lentamente y de nuevo dos ojillos agudos y desconfiados se posaron en él desde la oscuridad. Raskolnikov perdió la sangre fría y estuvo a punto de echarlo todo a perder. Ante el temor de que la vieja sintiera miedo de encontrarse sola con él y considerando que su expresión y su atavío no eran los más propios para tranquilizarla, tomó el picaporte y tiró con fuerza para que la mujer no pudiera cerrar. Esta no trató de hacerlo, pero tampoco soltó el picaporte, de suerte que casi la arrastró con la puerta hacia el rellano. Al ver que permanecía en el umbral para cerrarle el paso, fue hacia ella. Sobrecogida de terror, la vieja dio un salto hacia atrás. Quiso decir algo, pero al parecer no pudo, y lo contempló con los ojos muy abiertos. «Buenas tardes, Aliona Ivanovna», comenzó en el tono más tranquilo que pudo, pero su voz no le obedecía, y era entrecortada y temblorosa. «Le traigo el objeto que le dije. Pero pasemos más adentro. Hay más luz». Apartándola con un gesto brusco, penetró en la habitación sin esperar a que lo invitaran. La vieja los siguió y ya desanudada su lengua exclamó: «Dios mío, ¿qué quiere usted? ¿Quién es? ¿Qué desea?» «Vamos, Aliona Ivanovna, soy un conocido, Raskolnikov. Vea, le traigo el objeto de que le hablé días pasados». Y le tendió el envoltorio. La vieja iba a examinarlo, pero enseguida volvió a clavar sus ojos en los del intruso, mirándolo con detenimiento, con aire perverso y desconfiado. Pasó un minuto y Raskolnikov creyó notar en la mirada de la vieja una especie de ironía, como si ya hubiera adivinado todo. Sintió que perdía la cabeza, que casi tenía miedo y que si el mutismo de la usurera se prolongaba medio minuto más, iba a emprender la fuga. «¿Qué tiene para mirarme así como si no me reconociera?», articuló súbitamente con brusquedad. «Acéptelo si lo quiere, si no iré a otra parte, no tengo tiempo para perder». Pronunció estas palabras sin meditarlas, como si se le hubiesen escapado casi a pesar suyo. La vieja cambió de opinión. El tono resuelto del visitante le devolvió la tranquilidad. «Amigo mío, ¿por qué tanta prisa? ¿Qué es eso?», preguntó mirando el paquete. «Una cigarrera de plata. Ya le hablé de ella el otro día». La mujer alargó la mano. «Qué pálido está, sus manos tiemblan. ¿Está enfermo?». «Tengo fiebre», respondió Raskolnikov con voz agitada. «¿Cómo no estar pálido cuando no se tiene que comer?», agregó con dificultad. «Las fuerzas le abandonan de nuevo». La respuesta parecía verosímil. La vieja tomó el paquete. «¿Qué me dijo que era?», preguntó una vez más, mirando con fijeza a Raskolnikov y sopesando el objeto. «Una cigarrera de plata. Mírela. Se diría que no es de plata. ¡Caramba! ¡Qué manera de envolverla!». Esforzándose en desenvolver el paquete, se aproximó a la ventana, del lado de la luz. Todas las ventanas estaban cerradas a pesar del calor sofocante. Por unos instantes dio la espalda a Raskolnikov. El joven desabrochóse el gabán, soltando el hacha del nudo corredizo sin extraerla todavía y reteniéndola con la mano derecha. Una gran debilidad invadía sus brazos y sentía que por unos instantes se le paralizaban y se le hacían pesados como plomo. Temió que se le cayera el hacha. De pronto sintió como si la cabeza le diera vueltas. «Vaya una idea la de hacer un paquete de esta manera», exclamó la vieja iniciando un movimiento hacia Raskolnikov. No había que perder un instante. Raskolnikov extrajo el hacha de debajo del gabán, la blandió con las dos manos sin darse cuenta casi de lo que hacía y como sin esfuerzo, con un gesto maquinal, la dejó caer sobre el cráneo de la vieja. Estaba extenuado, pero apenas hubo dejado caer el hacha, recuperó las fuerzas. Como de costumbre, la usurera no llevaba nada en la cabeza. Sus escasos cabellos blancos, untados de aceite, formaban dos trenzas y estaban recogidos en la nuca en un pequeño rodete
sujeto por una peineta. El golpe alcanzóla justamente en la coronilla, a lo que contribuyó la escasa estatura de la víctima. En una de sus manos conservaba el objeto. Raskolnikov volvió a golpear por segunda vez, por tercera vez, siempre con el revés del hacha en el extremo superior del hacha. La sangre manaba de la herida como de un vaso que se derrama, y el cuerpo cayó hacia adelante, desplomándose en el piso. El estudiante se hizo atrás, para no impedir la caída, e inclinóse para mirarle el rostro. Estaba muerta. Las pupilas dilatadas parecían querer salir de las órbitas, y las convulsiones de la agonía habían impreso en su rostro una mueca horrible. Dejó el hacha en el piso, al lado del cadáver, dando comienzo al registro de los bolsillos y tratando de no mancharse las manos con la sangre que corría. Comenzó por el bolsillo derecho, de donde la última vez la vieja sacara las llaves. Conservaba plena lucidez de espíritu, sin experimentar aturdimiento ni vértigo. Solo sus manos temblaban todavía. Más tarde recordó haber sido muy cuidadoso y prudente para no mancharse. De inmediato tuvo en su poder las llaves, al igual que en la ocasión anterior, estaban unidas por un llavero. Ya con ellas en la mano, corrió hacia el dormitorio. Era una pieza pequeña en la que se veía una vitrina llena de imágenes. Enfrente, junto al muro, se encontraba un amplio lecho, muy limpio, con una colcha de seda hecha de retazos cosidos. Contra la tercera pared estaba la cómoda. Cosa extraña, apenas introdujo una de las llaves en la cerradura de este mueble, apenas oyó el chirrido de hierro, un escalofrío recorrió todo su cuerpo, sintiendo renovarse el deseo de abandonarlo todo y huir, pero solo por un segundo. Era demasiado tarde para retroceder. Burlóse de sus temores, pero de pronto otro pensamiento angustioso cruzó por su imaginación. Ocurriósele que la vieja podía estar viva todavía, que podría volver en sí. Abandonó llaves y cómoda, y volviendo junto al cadáver, tomó el hacha, levantándola sobre la cabeza inerte, pero no la dejó caer. No cabía duda, estaba muerta. Inclinándose para examinarla bien de cerca, vio que el cráneo estaba hundido. Tuvo ganas de tocarla, pero se contuvo. Mientras tanto habíasele formado sobre el piso un gran charco de sangre. De pronto vio que la vieja llevaba un cordón alrededor del cuello y tiró de él, pero el cordón era sólido y no pudo romperse, quizá también porque estaba empapado en sangre. Trató de sacarlo haciéndolo deslizar a lo largo del pecho, pero alguna cosa lo impedía. Lleno de impaciencia iba a levantar una vez más el hacha para cortarlo sobre el mismo cuerpo, pero no se atrevió, y con dificultad, manchándose de sangre y sin dejar el hacha, logró cortarlo después de 2 minutos de esfuerzos, sin herir de nuevo el cuerpo de la víctima. Al retirarlo vio que no se había engañado. Una bolsa. 2 cruces pendían del cordón, una de madera de ciprés y la otra de cobre. Además había una pequeña imagen esmaltada. El viejo portamonedas grasiento, de piel de venado con cierre de acero, parecía lleno. Raskolnikov se lo guardó en el bolsillo sin detenerse a examinar el contenido. Arrojó las cruces sobre el cadáver y, tomando de nuevo el hacha, volvió corriendo al dormitorio. Con febril apresuramiento tomó las llaves, probándolas una por una, pero sin éxito. Ninguna se adaptaba a la cerradura. No hacía más que cometer torpezas, no tanto a causa de que sus manos estuviesen agitadas por nervioso temblor, sino por su empecinamiento estúpido. Veía, por ejemplo, que una llave no correspondía, no encajaba en la cerradura, y trataba en vano de hacerla girar. En cierto momento recordó una suposición que había hecho, y comprendió que la llave grande de paletón dentado que bailoteaba junto a las otras no debía ser de la cómoda, sino de un cofre cualquiera, en el que quizás se encontraban todos los valores de la vieja. Abandonando la cómoda, miró debajo del lecho, sabiendo que las viejas acostumbran guardar sus cofres en ese sitio. En efecto, había allí un cofre bastante grande, de tapa arqueada, forrado de cuero rojo y adornado con clavos de acero. La llave dentada encajaba perfectamente en su cerradura. En primer término, sobre un lienzo blanco, había un abrigo de piel de liebre con adornos y guarniciones rojas.
debajo un vestido de seda, luego una pañoleta, y en el fondo parecía no haber más que trapos. Raskolnikov comenzó por enjugarse las manos ensangrentadas en los adornos rojos. Como son rojos, la sangre no se distinguirá tanto, pensó, pero de pronto se sobresaltó. «Señor, ¿estoy perdiendo el juicio?», se dijo horrorizado. Apenas había comenzado a revisar los trapos, un reloj de oro apareció ante su vista. Se apresuró a volcar en el suelo el contenido del cofre. Entre los trapos estaban ocultos objetos de oro probablemente entregados en prenda a Aliona y que sus poseedores no habían recuperado. Brazaletes, aros, alfileres de corbata. Unos estaban en sus estuches, otros cuidadosamente envueltos en papeles de diario y atados con hilo. Sin vacilación alguna, el joven llenóse los bolsillos del pantalón sin elegir ni abrir paquetes ni estuches. Pero no tuvo tiempo de terminar el saqueo. En el cuarto donde yacía la vieja se oían pasos. Se detuvo inmovilizado por un espanto mortal. El ruido había cesado. Sin duda había sido juguete de una alucinación. De pronto percibió distintamente un ligero grito, o más bien dicho, una especie de gemido sordo y entrecortado. Siguieron 1 o 2 minutos de profundo silencio. Raskolnikov permanecía en cuclillas al lado del cofre y esperaba, procurando trabajosamente recuperar el aliento. Pero de pronto se levantó de un salto y tomó el hacha, lanzándose fuera del dormitorio. En el centro de la pieza estaba Isabel, con un gran paquete en las manos, contemplando con estupefacción y horror a su hermanastra asesinada. Pálida como la cera, parecía carecer de fuerzas hasta para gritar. Al ver al asesino comenzó a temblar como una hoja y un espasmo convulsivo recorrió su cuerpo. Levantó un brazo como para protegerse, abrió la boca sin emitir no obstante sonido alguno y retrocediendo con lentitud trató de refugiarse en un rincón. Miraba con fijeza a Raskolnikov sin decir palabra, como si le faltara el aliento para gritar. El asesino se abalanzó sobre ella con el hacha levantada. Los labios de la pobre mujer se contrajeron dolorosamente como los de los niños pequeños cuando se asustan a la vista de algo que les causa pavor y están a punto de gritar. Tan simple era la desdichada que ni siquiera levantó un brazo para defenderse el rostro, aunque ese gesto maquinal hubiera sido lógico en el momento en que un hacha estaba a punto de caer sobre su cabeza. Apenas movió el brazo izquierdo, extendiéndolo hacia Raskolnikov como para apartarlo. El golpe la alcanzó en pleno cráneo y el filo del hacha hendió la parte superior de la frente, llegando casi hacia el occipucio. La nueva víctima se desplomó como una res en el matadero. Con la mente extraviada, el asesino se apoderó del paquete y luego lo arrojó lejos de sí, corriendo hacia la antecámara. El terror le dominaba cada vez más, sobre todo después de aquel segundo asesinato que no había premeditado. Quería huir cuanto antes de allí. Si hubiese estado en condiciones de apreciar y comprender mejor su situación, si hubiese podido entrever todas las dificultades, toda la desesperación, la monstruosidad y lo absurdo de la misma, y comprender además cuántos obstáculos tenía que franquear todavía, los asesinatos que quizá tendría que cometer para abandonar aquella casa y regresar a la suya, es muy posible que hubiera renunciado de antemano a cualquier tentativa. Para ir a entregarse, no por temor, sino por horror y asco de lo que había hecho. Crecía en él la repugnancia de minuto en minuto. Por nada del mundo hubiérase atrevido a aproximarse al cofre ni a entrar en el dormitorio. Pero poco a poco su espíritu cayó en cierta distracción, en una especie de ensueño. Por instantes olvidábase de sí mismo, o mejor dicho, olvidaba lo principal, para ocuparse de detalles accesorios. Vio un balde de agua en la cocina y se le ocurrió lavarse las manos ensangrentadas y al mismo tiempo limpiar el hacha. Hundió el mortífero instrumento en el agua y tomando un trozo de jamón que se encontraba en un platillo resquebrajado, colocado en el borde de la ventana, comenzó a restregarse vigorosamente las manos pegajosas
dentro del agua. Cuando estuvo bien limpio, retiró el hacha y lavó el hierro. Luego, durante 3 minutos, frotó la madera que se había manchado de sangre, empleando para esto el mismo jabón. Finalmente sacó todo un repasador colgado de una cuerda tendida de un extremo a otro de la cocina. Hecho esto, aproximóse a la ventana y durante largo rato examinó el hacha. No quedaba rastro alguno, pero el mango estaba húmedo todavía. La introdujo con precaución en la tira cosida a su gabán y después procedió a inspeccionar con sumo cuidado todas sus ropas y calzado, en la medida en que se lo permitía la escasa luz de la cocina. A primera vista nada parecía en el exterior, solo sus zapatos estaban manchados. Humedeció un trapo y los limpió. Se daba cuenta de que no podía ver con claridad y que tal vez había detalles que saltaban a la vista y que en aquel estado no era fácil notar. Se detuvo perplejo un instante en el centro del cuarto. Un pensamiento sombrío le acosaba angustiándole. La idea de que estaba enloqueciendo y de que en ese momento, falto de dominio para razonar o defenderse, tal vez no hacía lo que hubiera sido necesario hacer en circunstancias como aquellas. Dios mío, debo huir, murmuró, precipitándose hacia la antecámara. Pero allí lo esperaba un susto mucho mayor que el primero. Quedó petrificado sin poder dar crédito a sus ojos. La puerta exterior, que daba del vestíbulo al rellano, la puerta a la que había llamado y por donde penetrara en el departamento, estaba abierta. Durante todo ese tiempo había permanecido así, sin llave ni cerrojo. La vieja no la había cerrado, tal vez por prudencia, pero Raskolnikov vio a Isabel. ¿Cómo no se le ocurrió que para entrar hubo de hacerlo por allí? No era posible llegar a través de las paredes. Precipitóse hacia la puerta y corrió el cerrojo. No es esto lo que debo hacer. Tengo que irme, tengo que partir enseguida. Después de descorrer el cerrojo, abrió la puerta, escuchando desde el rellano. Buen rato estuvo así. Abajo, probablemente en la puerta cochera, 2 voces broncas discutían injuriándose. ¿Quiénes serán?, pensó. Con impaciencia quedóse esperando. De pronto aquella reyerta terminó. Los individuos debían de haberse separado. Disponíase ya a partir cuando en el piso inferior una puerta se abrió ruidosamente y alguien comenzó a descender la escalera tarareando una canción. ¿Qué le pasará a toda esta gente para meter tanta bulla?, murmuró irritado. Cerró de nuevo la puerta y quedóse esperando. Al fin se hizo el silencio. Raskolnikov salió y ya iba a poner el pie en el primer escalón cuando pudo escuchar un nuevo rumor de pasos, lejano aún, en el comienzo de la escalera. De golpe presintió que se dirigían allí, al 4º piso, a la casa de la vieja. ¿Por qué se le ocurrió esa idea? ¿Qué tenía ese rumor de particularmente significativo? Los pasos eran pesados, más bien tardos. Ya llegaban al 1er piso. Seguían ascendiendo. El ruido era más perceptible. Oía al individuo que resollaba. Ya estaba por llegar al 3er piso. Raskolnikov sintióse como paralizado, como cuando en un sueño, en una pesadilla, se es perseguido por enemigos que ganan terreno, están por alcanzarnos y nos sentimos como clavados en el sitio, incapaces de mover piernas ni brazos. El visitante comenzaba a subir el tramo que llevaba al 4º piso cuando Raskolnikov se sobresaltó e introduciéndose apresuradamente en el departamento, cerró la puerta. Con el mayor cuidado, procurando no hacer el menor ruido, corrió el cerrojo. El instinto guióle en esa oportunidad. Luego se arrimó a la puerta, prestando oído y reteniendo la respiración. El desconocido estaba ya también al lado de aquella. Solo había entre ambos hombres el espesor de la madera. El desconocido encontrábase en la misma posición en que había estado Raskolnikov con respecto a la vieja. El visitante resoplaba de fatiga. Debe ser alto y grueso, pensó Raskolnikov con la mano crispada en el mango del hacha. Todo aquello parecía un mal sueño. El visitante, tirando del cordón, dio un fuerte campanillazo. Apenas sonó el ruido cascado de la campanilla.
Raskolnikov creyó oír un leve rumor en la otra habitación. Por algunos segundos escuchó con los nervios estremecidos. El desconocido llamó por segunda vez y luego con impaciencia se puso a sacudir con todas sus fuerzas el picaporte. Raskolnikov miraba con espanto el movimiento del cerrojo y hasta llegó a temer que cediera, lo que en verdad no era imposible. Tan violentas eran las sacudidas. Se le ocurrió sujetar el cerrojo con la mano, pero no lo puso en práctica, pues el otro podía darse cuenta. Perdía la razón y la cabeza comenzaba a darle vueltas. «Voy a caer», se dijo, pero el desconocido habló y como por milagro recobró la presencia de ánimo. «¿Estarán durmiendo o las habrán estrangulado esas carroñas?», rugió con voz cavernosa. ¡Aleona Ivanovna, vieja bruja! ¡Isabela Ivanovna, belleza sin igual! ¡Abran la puerta! ¡Malditas sean! ¡Qué sueño más pesado tienen esas bestias! Presa de profunda exasperación, tiró infinidad de veces lo más fuerte que pudo del cordón de la campanilla. Sin duda, aquel hombre no era un extraño, y estaba acostumbrado a hacer en aquella casa lo que le venía en gana. En ese mismo momento se oyeron pasos livianos y rápidos en la escalera. Otra persona llegaba al cuarto piso. «¿Es posible que no haya nadie?», exclamó el recién llegado con voz sonora y alegre, avanzando hacia el primer visitante, que continuaba tirando del cordón. «Buenas noches, Kosh». A juzgar por la voz, este debe ser joven, pensó Raskolnikov. «El demonio sabe que por poco más hago saltar la cerradura», respondió Kosh. «Pero usted, ¿de dónde me conoce?» «Vaya con el hombre, anteayer, en el Gambrinus, le gané a usted 3 partidas de billar consecutivas». «Ah, ¿así es que no están? Es extraño. Hasta estoy por decir que es estúpido. ¿A dónde habrá podido ir la vieja? Tengo que hablarle, yo también. ¿Qué hacemos entonces? Creo que no queda más remedio que volvernos». «¿Pero por qué me has citado aquí a esta hora entonces?» «Lo peor del caso es que vivo bastante lejos. ¿Dónde diantres habrá ido? Es raro. Esa bruja no se mueve de aquí en todo el año. Se enmohece en esa casa y además tiene las piernas enfermas y de repente se va de paseo». «¿Y si le preguntáramos al portero?» «¿Preguntarle qué?» «Diablos, preguntarle. Pero si esta vieja no va nunca a ninguna parte, no nos queda otro remedio que irnos». «Espere», exclamó el joven. «Mire, fíjese cómo se mueve la puerta cuando tiramos de ella». «¿Y qué? Esto significa que no está cerrada con llave, sino con cerrojo. ¿No oye cómo suena?» «¿Y qué hay con eso? ¿Es posible que no comprenda? Esto quiere decir que una de ellas, por lo menos, está en el departamento. Si las dos hubieran salido, habrían cerrado la puerta con llave del lado exterior y no con cerrojo por dentro. ¿No oye el ruido que hace el cerrojo? Para correrlo es preciso estar dentro de la casa, ¿comprende? Por lo tanto están aquí, pero no abren». «Tiene razón», exclamó Kosh con evidente sorpresa. «Así es que están», y comenzó a sacudir la puerta con renovada furia. «Aguarde», dijo en tono algo más bajo el joven. «No siga haciendo escándalo. Aquí hay algo sospechoso. Hemos llamado, hemos golpeado y sacudido la puerta. Entonces, ¿las dos están desvanecidas o qué? Vamos a buscar al portero para ver lo que hay que hacer. Vamos». Los dos empezaron a descender la escalera. «Espere, usted quédese aquí. Yo iré a buscar el portero». «¿Para qué quiere que me quede? No podemos saber qué pasará». «Bueno, me quedaré. Vea, voy a ser de juez de instrucción. Evidentemente aquí hay algo que no marcha bien», exclamó el joven con energía, y bajó a paso de carga. Una vez solo, Kosh tiró de nuevo del cordón con suavidad. La campanilla sonó una sola vez. Después, como si lo hiciera con reflexión y prudencia, comenzó a mover el picaporte para convencerse de que la puerta estaba cerrada solo con el cerrojo, y resoplando como un buey, se agachó para mirar por el agujero de la cerradura. Pero, como la llave estaba puesta del lado interior, no pudo ver nada.
Raskolnikov, inmóvil del otro lado de la puerta, apretaba el hacha. Su exaltación rayaba en el delirio, y se aprestaba a matarlos cuando regresaran. Mientras los dos permanecieron junto a la puerta conversando, sintió vehementes deseos de terminar de una vez por todas, interpelándolos del otro lado. Por momentos sentía ganas de injuriarlos, burlarse de ellos mientras esperaba que abriesen. Cuanto más pronto mejor, pensaba. Pasó algún tiempo, 1 minuto, otro, y nadie llegaba. Kosh empezaba a impacientarse. —¿Qué diablos? —exclamó de improviso. —Ya estoy cansado de esperar. Con estas palabras comenzó a descender las escaleras a su vez, haciendo resonar los escalones con sus pesadas botas. —Dios mío, ¿qué hacer? Raskolnikov descorrió el cerrojo y entreabrió la puerta con precaución. No se oía nada. De pronto, sin detenerse a pensar lo que hacía, cerró la puerta tras sí lo mejor que pudo y comenzó a bajar a su vez. Había bajado numerosos escalones cuando sintió un gran alboroto en el piso inferior. ¿Dónde meterse? No había lugar alguno para ocultarse. Estaba a punto de volver sus pasos y retornar al departamento. ¡Bestia maldita! Espera y verás lo que es bueno. Alguien hizo irrupción a los gritos de un departamento del piso inferior, comenzando a bajar las escaleras a saltos y vociferando a pleno pulmón. ¡Mitka! 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 ¡Que el diablo cargue contigo! Las vociferaciones concluían en una especie de ronquido. Los últimos ecos se hacían oír ya en el patio y pronto renació la calma. Pero enseguida varios hombres, que cambiaban impresiones en voz alta, subían tumultuosamente la escalera. Podían ser 3 o 4. Raskolnikov distinguió la voz sonora del joven. «Son ellos», se dijo. Desesperando de salvarse, fue a su encuentro con toda decisión. «Que pase lo que Dios quiera. Si me detienen, todo está perdido. Si me dejan pasar, todo está perdido también, porque recordarán haberme visto y podrán identificarme con facilidad». Iban a encontrarse. No quedaba más que un piso entre ellos, cuando de súbito, la salvación. A algunos pasos de Raskolnikov estaba el departamento vacío del segundo piso, en el que había visto trabajar a unos pintores con la puerta abierta, y estos ya no estaban allí. Sin duda eran ellos los que habían salido poco antes a los gritos, abandonando sus útiles de trabajo, botes de pintura, brochas, cepillos. En un abrir y cerrar de ojos, Raskolnikov franqueó la puerta y arremóse cuanto pudo a la pared. Era tiempo. Los otros llegaban ya al rellano, y sin detenerse, seguían subiendo hasta el 4º piso, siempre hablando en voz alta. Esperó algunos segundos y salió en puntas de pie, descendiendo precipitadamente. Nadie en la escalera, nadie tampoco en la puerta cochera. Cruzó el umbral y, considerándose ya a salvo, dobló a la izquierda. Sabía muy bien, sabía perfectamente que en aquel momento los otros se encontraban ya en el departamento y que experimentaron una gran sorpresa al encontrarlo abierto, cuando pocos minutos antes estaba cerrado. Que estarían ya ante los cadáveres y que no pasaría un minuto sin que adivinaran que el asesino debía estar cerca todavía, que había logrado ocultarse de algún modo para huir ante sus mismas narices. Tal vez sospechaban que se había metido en el departamento vacío del 2º piso, mientras ellos subían. Sin embargo, no se atrevía a apresurar el paso, aunque faltaba buen trecho hasta la próxima esquina. Si me metiera en una casa cualquiera y aguardara en ella, no me conviene. Si arrojara el hacha en alguna parte, si tomara un coche, no, peor todavía. Por fin llegó a una callejuela oscura y dobló por ella, más muerto que vivo. Aquella era la salvación a medias, pues allí sería menos sospechoso. Los transeúntes eran más numerosos y se perdió como un grano de arena en el desierto. Pero las emociones anteriores lo habían extenuado a tal punto que apenas podía mantenerse en pie. Corrían por su rostro gruesas gotas de sudor y tenía el cuello empapado. «Me parece que ya llevas encima lo que te hace falta», le gritó un individuo cuando llegaba al canal. Perdía la cabeza. A medida que pasaban los minutos empeoraba su estado.
Al llegar al muelle recuperó un tanto el dominio de sí mismo. Asustóse de ver tan poca gente, lo que podía hacerse notar más, y estuvo tentado de volver sobre sus pasos hacia la callejuela, aunque apenas le quedaban fuerzas para mover los pies. Hizo un largo rodeo para volver a su casa por el lado opuesto. Cuando franqueó la puerta cochera de su domicilio, sus ideas carecían de lucidez y se encontraba ya en la escalera cuando se acordó del hacha. Era necesario volver a colocarla en su lugar y hacerlo lo más subrepticiamente posible. Sin duda alguna, no se le ocurrió que, en lugar de dejarla donde la había encontrado, hubiera sido más práctico desembarazarse de ella, aunque fuese más tarde, arrojándola en cualquier parte. No obstante, todo iba saliendo bien. La puerta de la garita estaba cerrada, pero sin llave. En consecuencia, el conserje hallábase en su casa. Raskolnikov había perdido a tal punto la facultad de razonar que abrió la puerta. Si el conserje le hubiera preguntado qué quería, tal vez le habría dado el hacha. Por suerte para él, el hombre no apareció y tuvo tiempo para dejarla debajo del banco, cubriéndola a medias con un tronco, como la había encontrado. Enseguida subió a su cuarto sin hallar a nadie. La puerta del departamento de la patrona estaba cerrada. Sin sacarse la ropa, se echó sobre el diván, quedando sumido en una especie de inconsciencia. Si alguien hubiese entrado en ese momento, habríale hecho saltar a gritos, presa del terror. En su cerebro había solamente sombras y jirones de ideas. No llegó a concretar ninguna. No podía retenerlas por más esfuerzos que hacía.